Bueno, entonces este problema está bien y estaba fácil, ¿no? O sea, nos preguntaban que si este siempre es el corte mínimo, ¿no? En otras palabras, ¿sí? Entonces, pues no, pues el corte mínimo puede ser cualquier otro corte. Como este también estaba fácil, quién sabe qué tantas cosas escribió acá. Y habíamos visto, ¿no? O sea, el problema es que, o sea, lo que nos preguntaba es que si le añadíamos uno a todas las aristas, el corte mínimo seguía siendo el mismo corte mínimo, ¿no? El mismo conjunto de aristas. Y vimos que no, que eso depende de cuántas aristas conformaban el corte mínimo, porque no es lo mismo un corte que tiene muchas aristas donde sumarle uno a cada uno le contribuiría en todo ese número de aristas, a como el caso de ya que solo es una, que se le contribuye solamente en una unidad. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver rápidamente para que los que faltan, ¿qué otros problemas eran? Bueno, me acuerdo uno en el que... las estaciones móviles. Entonces ese estaba bastante fácil, ¿no? O sea, ustedes nada más necesitaban tener, por ejemplo, un nodo por cada casa, y luego pueden tener otro nodo por cada estación, ¿no? Entonces la idea es que vamos a poner una lista de aquí a acá, si es que estos dos se encuentran dentro del radio de transmisión, ¿no? Le podemos poner capacidad 1 aquí a ese, a las casas, ¿con cuánto lo unimos? Con capacidad 1 también. Y acá para restringir que las estaciones base solo pueden atender un cierto número de casas, ¿cuánto? Entonces ese le ponemos ahí, ¿no? Este sería L1, este sería L2, ¿no? Y este es el T. Y esa en esencia sería la reducción del problema. ¿Sí están de acuerdo? Entonces luego lo que tenemos que argumentar es que esta solución al problema es una solución al otro. Entonces, ¿cómo construimos la solución en esencia? Bueno, vamos a generar una asignación en la que si pasa flujo por aquí, entonces esta casa se la vamos a asignar a ¿cómo se llama? A esa base. Bueno, ya entonces tenemos esa solución. Ahora hay que ver si esta solución cumple con los requisitos del problema original, ¿no? Entonces, solamente va a haber una asociación entre esta casa y esta base si es que están dentro de la restricción. Entonces, está bien. Nunca a una base se le van a cargar más de, ¿cómo se llama? Más de L casas, entonces, está bien. Entonces, en realidad era bastante sencilla esta. ¿Dudas sobre esta? Sí. También podemos poner, por ejemplo, otro usuario, otra estación base. ¿Otro qué? El mismo usuario, digamos que está en verde, va a esa base. Sí, podría ser que tenga algo así, ¿no? Que estén dos bases dentro del radio de transmisión. Ahí nada más que, como este cuate también tiene uno, entonces solamente va a asignarse a una base. Pero está bien, entonces eso también había que argumentarlo, o sea que una casa solamente se va a asignar a una base, dado que pusimos esta restricción de la capacidad de uno de esta flujo de casa. ¿Sí? ¿Sí es claro para todos? Bueno, entonces el otro problema era en que ya teníamos vamos a pensar que esta red, y ya habíamos calculado un flujo, máximo. Recuerden que el flujo máximo es ¿qué es un flujo? ¿Qué es? Una función. Es una función, ¿no? Que a cada arista le asigna ¿qué? Un valor de flujo. Entonces lo que dice es, agarra una arista cualquiera aquí y redúcele su capacidad en 1, ¿sí? Entonces ahora lo que nos pedían es, ya teníamos un flujo máximo, una función de flujo máximo, luego agarrábamos una arista arbitraria, le descendíamos su capacidad en 1, y lo que nos pedían es que con complejidad de m más n encontráramos el nuevo flujo máximo válido. Entonces, el primer caso era que esta arista no estuviera saturada, entonces no pasa nada, ¿sí están de acuerdo? Porque el flujo sigue siendo válido, pero si está saturada, entonces de entrada para estos dos nodos se van a violar ¿qué propiedades? Las de conservación, porque a este le va a estar saliendo más flujo del que le entró, ¿sí, verdad? No, le va a estar saliendo menos flujo del que le entró,
y a este le va a estar saliendo más flujo del que el otro. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces lo que vamos a hacer para arreglarlo, bueno, lo que tenemos que hacer para arreglarlo, o lo que podemos hacer para arreglarlo es hacer una búsqueda por profundidad hacia este lado. Nosotros sabemos que esa búsqueda nos va a llevar a la fuente, porque el problema nos decía que el flujo era que era cíclico, entonces no podíamos regresar, entonces teníamos que llegar acá. Entonces a lo largo de ese camino, ¿qué tenemos que hacer? Exactamente, tenemos que ir quitando uno. Y lo mismo para este lado, ¿no? ¿Sí? Y luego, o sea, llevamos dos búsquedas por profundidad y eso es 2 veces m más n, ¿no? Entonces está bien. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué tenemos que hacer después? Buscar si hay un camino de aumento. Exactamente, lo único que tenemos que hacer es otra búsqueda por profundidad, que es un camino de aumento desde acá. Si llega aquí, ya acabamos. Bueno, le aumentamos 1 y ya acabamos. Y si no, si no puede llegar, pues también ya acabamos. Ahora, lo que nos preguntábamos es, ¿si necesitamos hacer esta búsqueda extra o tenemos la certeza de que le redujimos en 1 al flujo máximo, al haberle reducido la capacidad de una lista que estaba saturada? Sí, tenemos la certeza ¿De que qué? de que ya reducimos Pero el flujo máximo, o sea, redujimos el valor de nuestro flujo, pero tal vez el flujo máximo sigue siendo el mismo. ¿De qué depende? De las otras aristas, y en concreto, ¿qué tenemos que saber? Si esa arista pertenece a qué. Exactamente, si esa arista pertenecía al corte mínimo, pues sí, pero si no, ¿quién sabe? Entonces, por eso que tenemos que hacer el otro. Pregunta, ¿el camino pasa por este camino que arreglamos o este camino con flujo que arreglamos pasa por el corte mínimo? A fuerza, ¿no? Porque todos los caminos pasan ¿por qué? Por todos los cortes, por el mínimo y por todos los cortes, ¿no? Ese es el concepto que también debe quedar claro. Pero ahora lo que no necesariamente es el corte mínimo es ¿quién? Esa arista completa. Perfecto. ¿Más dudas sobre eso? Pues como que sí va quedando clara la cosa, ¿no? Bueno, entonces en el otro problema es el de Yahoo. Y entonces ahí teníamos que también asignar ¿qué? ¿Sí ya es el último que falta? No. ¿Cuál otro falta? anuncio ahorita. Ah, bueno, entonces, ¿qué es cómo era? Ah, todas las aristas valen 1 ahí, ¿no? Entonces ahí lo que nos pide es quitar K aristas de tal forma que reducimos lo más posible, ¿no? Entonces, ¿qué había que hacer? Buscar el corte mínimo y reducirle esas K aristas, ¿no? Entonces, ¿con eso ya se reduce al máximo? Sí, o sea, si agarramos otro corte que no es mínimo, cuando lo reduzcamos a lo más que vamos a reducir la capacidad de la red, va a ser la diferencia entre la capacidad de ese corte y el mínimo. ¿Sí están de acuerdo? Profe, ahí me quedaba la duda, si agarramos corte mínimo y le quitáramos caristas, Ajá. caristas serán todas las aristas del corte mínimo. Pues ya, Ya el flujo es 0 y es válido. que era lo que quería, o sea, tú lo que queríamos era reducirlo lo más posible, y hacerlo 0 es lo más posible. Ah, tienes que duda si 0 era flujo o no. Así. Sí, sí, o sea, es de hecho un flujo, aun cuando la red esté conectada bien y bonita, un flujo 0 es un flujo válido, que no necesariamente es máximo, pero es un flujo válido, o sea, es una función que a todas las aristas les asigna ¿cuánto? Les asigna 0, pero es correcto porque cumple con las propiedades de conservación y con las de capacidad, ¿no? Ya recuerden que lo que nosotros queremos es de todos los flujos válidos, lo que estamos buscando típicamente es el flujo de capacidad ¿qué? Máxima, ¿no? O la función que maximice el valor del flujo. Pero entonces, ahí Sí. nada más era quitar como las aristas al corte. Uh-huh. Sí, o sea, lo que nos pedía era, a ver, ¿qué dice exactamente la redacción? Un grafo con un corte mínimo, donde todas las aristas valen 1, y que hay que retirar cada arista de manera que el flujo resultante O sea, lo más pequeño posible. Ah, pues entonces sí, o sea,
O sea, ahí igual lo que teníamos que recordar es la relación entre flujo máximo y corte mínimo, porque lo que nos pedían es reducir el valor del flujo lo más que se puede. Pero entonces lo que teníamos que acordarnos es que el flujo máximo está acotado, ¿por qué? Por el valor del corte mínimo. Entonces, si encontramos el corte mínimo y a ese le reducimos su capacidad, que eso va, como sigue siendo una cota para el flujo máximo, entonces lo vamos a reducir en esa proporción. ¿Sí? Bueno, entonces el último que nos falta es, ahora sí, el de Google. Entonces ahí lo que podemos poner, lo que vamos a hacer es, o Yahoo, tener de este lado otra vez personas, de este lado vamos a poner a las empresas. Ahora nosotros no tenemos una restricción máxima, tenemos una restricción, ¿qué? Mínima, ¿no? Entonces lo que le vamos a poner aquí es cotas mínimas con esos valores que no me acuerdo cómo se llaman. Entonces este sería M1, pero ahora de cota mínima. Este sería M2 y esto hasta M. Entonces aquí vamos a poner también con un 1, le vamos a poner a esto una arista así que pertenece al grupo. exactamente, si esta persona pertenece a alguno de los grupos en los cuales esta empresa está interesada. Ahora, como esta ya es una circulación con demanda, nosotros tenemos que asignarles demanda a todos ellos. Entonces, vamos a ponerle demanda de 0 a estos cuates, a los de en medio. ¿Y qué demanda le ponemos a estos? Le vamos a poner la suma de estos cuates, ¿no? O sea, para todos estos no sé qué índice se llevará, le voy a poner J. Índice la suma sobre todas las J va a ser la demanda de este, ¿no? Y entonces, ¿cuál debe ser, cuánto debe de producir este cuate? Lo mismo, ¿no? Entonces, para que el problema sea válido, debe ser cierto al menos que ¿qué? El flujo vale. Y que los usuarios son más que esos, ¿cómo se llama? Que esa demanda que están teniendo. Entonces, ahora, ¿dudas sobre el algoritmo? Sí, bueno, podemos hacer un último. No, nada más la. Bueno, mientras yo pongo casco. Bueno, mi duda es A ver, pongan atención, por favor. Mi duda es que el corte mínimo en este gráfico particular es este. Ahora, lo que yo quería determinar, o bueno, lo que me quedaba duda era al momento de decir cómo determinábamos el max flow a partir de esto. ¿Cómo funcionaría el algoritmo? ¿Cómo Fulkerson encontraría el flujo máximo aquí? Sí, entonces, bueno, aquí supongo que las flechas son así, ¿no? Entonces, ¿qué hace nuestro algoritmo? Lanza un camino cualquiera. Entonces, bueno, en este nada más tiene de dos sopas, ¿no? Podría hacer así. Y luego, ¿qué es lo que hace? Encuentra el cuello de botella, que en este caso es 5, y asigna ese valor del flujo. Entonces, recordando, o sea, lo importante de hacerlo a través de caminos es que garantizamos que cumplimos con las propiedades de conservación, ¿no? Porque todo lo que le metemos a un nodo también se lo sacamos. Bueno, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Grafo residual. Exactamente, tenemos que construir el grafo residual. Entonces, el grafo residual de esto sería... Ya ni modo, ¿no? Esto sí. Bueno, entonces tendríamos una lista de este lado con capacidad que 5, para acá con capacidad 5, para acá con capacidad 5, para acá con capacidad ¿qué? 2,
Este con capacidad, ¿qué? 0 y este con capacidad 5. Entonces, sobre este grafo residual, bueno, entonces quedaría este aquí 8, 10 y 5, ¿no? Sobre este nuevo grafo residual volvemos a hacer nuestra búsqueda por profundidad. Y entonces, por ejemplo, si venimos por acá, nuestra búsqueda por profundidad aquí se quedaría atorado. ¿Sí están de acuerdo? Entonces tendría que ser backtrack y empezar por este lado. Y otra vez le daría un valor de 5, ¿no? Ya aquí para no volverlo a dibujar, entonces tendríamos esta lista con valor de 5. Este ya no sería de 8, sino de ¿qué? De 3. Este quedaría para acá de 5. Este ya no quedaría de 10, sino de 5. Y este tendría para acá 5. Y este de acá 0, ¿no? Entonces, si se fijan, si hacemos una nueva búsqueda acá, otra vez podría empezar a buscar por aquí. Toca esto, se regresa, viene hasta acá y se regresa. Y si se fijan, el conjunto de nodos que sí visitó nuestra búsqueda, ¿cuáles fueron? Estos. Entonces esto sería A y este sería B. Y entonces ya encontramos nuestro corte mínimo. ¿Sí? O sea, lo importante aquí es que las búsquedas se hacen sobre el grafo residual, no sobre el grafo mínimo. ¿Cuál era el propósito de hacer la búsqueda sobre el grafo residual? ¿Cuál era? Sí, más bien arrepentirnos. O sea, la ventaja del grafo residual es que me ayuda a deshacer flujo. O sea, me permite seguir pasando flujo, deshaciendo flujo en algunas aristas que por utilizar la estrategia tipo greedy había saturado de más. ¿Sí? Entonces ese es el propósito del grafo residual. O sea, que estas aristas de arrepentimiento me sirven para deshacer flujo. Ajá. Como sigue siendo un camino que va de S a T, yo garantizo que ese nuevo valor del flujo sigue siendo válido, ¿no? Porque si le dejo de meter, le dejo de sacar, y si le meto, le saco a cualquier nodo por el que esté ¿cómo se llama? Transcurriendo el camino de aumento. ¿Sí? Bueno, ¿sí más o menos? Sí, nada más ahí, digamos, ya determinamos lo que es el corte mínimo y el flujo máximo. Pero, por ejemplo, yo también me refiero también al valor que le va a dar al flujo máximo. Pues es o sea, digamos que, ¿cuál es el valor del flujo máximo aquí? Es igual a 10. Es igual a la capacidad que acabamos de encontrar del corte AB, ¿no? ¿Cuánto? La función completa, que es la que nos interesa, nos dice que en este caso, a cada una de las aristas se le asigna qué valor de flujo. 5. O sea, es nuestra función. Si esta es la lista 1, por ejemplo, si este es E1, E2, E3, E4, E5 y E6, nuestra función, ¿cómo se ve? La función de flujo a E1 le asigna ¿cuánto? 5, a E2 le asigna ¿qué? Y así, ¿no? Esa es nuestra función de flujo, que en este caso terminó a cada arista asignándole un valor de 5 unidades de flujo. Y de esa forma es como se puede transportar más flujo desde S hasta T. ¿Sí? Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es un nuevo capítulo que se llama Extendiendo los límites de la tratabilidad. Ya en la unidad pasada vimos que hay una clase de problemas que no sabemos cómo resolver, y cuando decimos que no sabemos cómo resolver, ¿a qué nos estamos refiriendo? El tiempo polinomial. Sí. Podemos checar lo de la tarea del capítulo. Ah, bueno, dudas sobre la tarea. Primero me quedó una duda del 16. Del 16. Sí, es que borró. Ajá. De que, por ejemplo, entiendo perfectamente que, bueno, el sin, que finalmente es la T, me va a ser la suma de todos los N's que podemos tener en el movimiento, ¿no? Pero aquí la pregunta es, este debe de, por supuesto, de generar la misma cantidad de flujo que están consumiendo. Así es. Sin embargo, aquí los nodos intermedios, si no están demandando, si no están conectados, si le ponemos 0,
cómo de este se pasa a T por los nodos. O sea, en ese caso los nodos funcionan exactamente igual que acá. O sea, por ejemplo, en esta redcita, nosotros le podemos asignar una, ¿cómo se llama? Le podemos asignar una demanda a cualquiera de los nodos. Cuando le asignamos una demanda igual a 0, en esencia, ¿qué estamos diciendo? Que el flujo que entra menos el flujo que sale debe ser igual a ¿quién? A 0. O sea, no se va a consumir flujo en el nodo. Ahora, cuando teníamos la de Yahoo, cuando le poníamos 0 a esos nodos internos, lo que quiere decir es eso, que no van a consumir flujo esos nodos. Y es lo que hemos dicho, ¿cómo se llama? Implícitamente acá, por eso comentamos que era una generalización. O sea, los problemas, las de circulación y de circulación con demanda, las de circulación con demanda son una generación, las circulaciones con demanda son una generalización de esto porque nosotros en el problema de flujo original solo habíamos permitido que estos dos tuvieran demanda. Y en la generalización permitimos que todos tengan demanda. Si queremos que se sigan comportando como los nodos anteriores, esa demanda es, ¿qué? 0, ¿no? Debe ser 0, o sea que el flujo que entra es igual al flujo que sale. ¿Sí? Bueno, ahora sobre la tarea. No me acuerdo qué dicen. ¿Qué dicen? Tiene que ver con una tienda. Ajá. Bueno, Conjunto diverso, ¿no? conjunto diverso. ¿Qué? En la primera columna se pone el cliente. La segunda, bueno, Las cosas que hay comprado. las cosas que se compran y en algún momento se busca que sea diverso. Si comparamos a cada cantidad de clientes y existe un producto que no sea, que ninguno de todos ellos compre, ¿no? Ajá. Que Que no compren. O sea, que no compren ningún. Dos clientes no pueden comprar el mismo producto. Así es. Eso tiene más sentido. De hecho, sí ya se parece mucho a otro problema. Entonces, o sea, lo que tienen que hacer es demostrar en este caso que un conjunto diverso es NP, ¿no? NP completo. Sí, no, es muy diferente. Entonces, primero tienen que demostrar que es NP. ¿Cómo se demuestra que es NP? Checando que se pueda reducir con No. Exacto, debe haber un algoritmo certificador. O sea, ese algoritmo es que si le dan una evidencia, él puede verificar que efectivamente sea un conjunto diverso. O sea, en esencia, ¿qué te va a dar? Te va a dar un conjunto de personas y tú tienes que ver que no hayan comprado un artículo, o sea, a pares, que no hayan comprado un artículo en común, ¿no? Que no tengan un artículo en común. Bueno, entonces, ahora sí, para demostrar que es NP completo, tienes que hacer la reducción de ¿qué? De algún problema que se sepa que es NP completo a él. Entonces tú tienes que agarrar ese otro problema, no sé, cualquiera, pero uno es el que más se parece, y entonces tienes que decir, a ver, por cada nodo vas a hacer uno de estos cuadros, por cada arista va a ser uno de estos cuadros. Ajá, pero luego tienes que demostrar que esta es una instancia de sí, solo si esta es una instancia de sí. Entonces en otro caso, o sea que, o en otras palabras, que este es un conjunto diverso, tiene un conjunto diverso de tamaño K, sí, solo si este tiene un independent set o vertex cover o algo, ¿no? Camino hamiltoniano. ¿Sí? ¿Y cuál es la que puedo hacer? Pareciera, ¿no? ¿Sí? ¿Otras dudas? Sí, o sea, son digamos que de las primeras reducciones que hay que hacer. O sea, no están. Bueno, de todas maneras, el miércoles, si tienen más dudas ya concretas que le hayan adelantado, las podemos hacer. De hecho, la idea es que hoy vamos a acabar este capítulo. ¿Sí? Y entonces también va a haber tarea hoy, entonces también las dudas van a ser el miércoles y los dos se van a entregar juntos el lunes. El capítulo 9 no lo vamos a ver. No, es el capítulo que no está en el temario.
Sí, que es PSPICE Complete. Sí, ahí la idea es concentrarnos más en las técnicas que hay para resolver problemas en NP-hard. O sea, es mucho más útil para ustedes eso que meterse un poco más en la teoría de invisibilidad. No está bueno, simplemente es más útil. Bueno, entonces, ya sabemos que hay una serie de problemas que no sabemos cómo resolver en tiempo polinomial. Desafortunadamente, o bueno, si mejor quiten ese adjetivo, en la práctica, tanto industrial como científica, se van a encontrar, o muy probablemente se van a encontrar esos problemas como parte de otros más grandes que ustedes quieran resolver. Entonces es importante desarrollar una batería de técnicas para poder de todas maneras atacar ese tipo de problemas y no simplemente decir, pues ya es NP completo, pues ya me voy a mi casa a descansar. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es lo que sigue. O sea, supongamos que les dejan un problema y entonces ustedes demuestran que es NP completo. ¿Qué alternativas tienen? Bueno, cuando un problema es NP completo, nosotros sabemos que es muy improbable que podamos encontrar un algoritmo de tiempo polinomial, ¿no? Si lo encuentran, se van a hacer famosos, pero es muy difícil. De hecho, la teoría, aun cuando no es, o la evidencia teórica, aun cuando no es conclusiva, sí apunta a que P es diferente de NP, entonces, que muy probablemente, al menos en el modelo de computación que tenemos, no se puede resolver en tiempo polinomial. Bueno, entonces, o sea, cuando nosotros decimos que resolvemos un problema, es porque tenemos estas tres características. Es que lo resolvemos de manera óptima, si encontramos la solución que estamos buscando de manera exacta, que lo resolvemos en tiempo polinomial y que además podemos resolver instancias arbitrarias. O sea, eso quiere decir resolver un problema, que no importa cualquier instancia arbitraria, nosotros lo resolvemos de manera exacta y lo resolvemos en tiempo polinomial. El primer problema que nos encontramos fue el de matching, ¿se acuerdan? Entonces nosotros sabemos resolverlo, no importa qué instancia de entrada nos pongan, o sea, cualquier instancia arbitraria lo sabemos resolver en óptimo en el sentido de que encontramos el matching que estamos buscando, en este caso, ¿cuál era? Uno que sea estable, y lo podemos encontrar en tiempo polinomial. Entonces, otra vez la pregunta, ¿qué pasa si encontramos que un problema que tenemos que resolver es NP completo o NP hard? Bueno, entonces lo que sabemos que vamos a tener que hacer es que vamos a tener que sacrificar una de estas tres características. O sea, ese problema no se puede resolver con las tres propiedades. Y lo que vamos a ver ahora es que problemas que en general son NP completos o hard, instancias particulares no lo son. O sea, entonces puede ser que, digamos que el problema que estamos resolviendo es algún problema que es NP completo, pero resulta que las instancias que vamos a ver en la práctica no son instancias arbitrarias, son instancias que tienen ciertas restricciones. Eso es también bastante común. O sea, ya cuando estamos modelando algo en la realidad. Por ejemplo, cuando estamos utilizando grafos para imágenes, tenemos grids. Entonces eso ya me impone una topología concreta, no es una topología cualquiera. Entonces ese tipo de cosas nos pueden ayudar para así encontrar algoritmos que resuelvan de manera óptima y que lo resuelvan en tiempo polinomial. ¿Sí es más o menos claro? De hecho, ustedes ya resolvieron un problema que es NP-hard en el examen para una topología concreta, ¿no? que tenían un pad y vimos que ahí se podía resolver el problema fácilmente. ¿Cuál era? Era el dependent set, ¿no? con programación dinámica. Pero eso es porque no es una instancia arbitraria de independent set, es una instancia concreta que tiene la restricción de ser un pad. Entonces lo que vamos a ver ahora es, vamos a intentar resolver instancias que no sean arbitrarias, pero la idea es entrenarnos en ese sentido. O sea que si nos encontramos con un problema, ver si las instancias con las que van a ser alimentadas el algoritmo tienen alguna característica que nos puede decir, bueno, siempre va a ser un árbol, siempre va a ser un pad, o este valor siempre va a ser pequeño. Entonces eso todavía nos puede dar una solución al problema. Y es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces vamos con nuestro viejo amigo Vertex Cover, ¿no? Ya todos sabemos que es un Vertex Cover, ya hasta nos cae. Espero que bien, no gordo.
O sea, tanto primero nos caía mal, ¿no? Como ese de los memes, ¿no? Al principio, cuando conocimos, nos caía mal, pero conforme lo hemos ido estudiando, ya vemos que no es tan mala. Entonces, vertex cover, ¿de qué se trata? O sea, necesitamos un conjunto de los nodos que toca todas las aristas y queremos que ese conjunto sea mínimo, ¿no? El problema de decisión consiste en, dado un grafo y un valor de K, decir si el grafo tiene un vertex cover de tamaño ¿qué? Menor o igual a K. ¿Qué pasó aquí? Actualizar Windows. No quiero actualizar Windows. Recuérdamelo más tarde. Aceptar. Bueno, entonces, nosotros ya sabemos que ese problema es SNP completo, la versión de decisión. Pero ¿qué pasa si nos dicen que K es pequeño? Nos dicen, hay que decidir si un grafo tiene un vertex cover de tamaño K, pero las únicas instancias que te voy a alimentar es para grafos que ya sabemos de antemano que tiene vertex covers pequeños. Bueno, nosotros sabemos que si ese algoritmo o si ese problema lo resolvemos por fuerza bruta, vamos a tener esa complejidad, ¿no? K por n a la K más 1. ¿De dónde sale eso? O sea, ¿qué pasa si sabemos que nuestro vertex cover es de tamaño a lo más K? Solamente tenemos que probar que por fuerza bruta. ¿Qué? No, solo conversar también. Pero así creemos. Tenemos que probar nada más los subconjuntos de tamaño hasta acá, ¿no? O sea, ¿qué es lo que dice acá? O sea, tenemos que probar todos los conjuntos de cardinalidad a lo más K. ¿Cuántos conjuntos de cardinalidad K tenemos? De orden de n a la K, ¿no? Y los más chiquitos, de orden a la K menos 1, de orden a la K menos 2. Entonces, cuando los sumemos todos, ¿quién domina? N a la K, ¿no? Entonces, el número de conjuntos de tamaño K o menor es de este orden de acá. Ahora, una vez que los tenemos, ¿cuánto tenemos que probar si tenemos, o qué tenemos que hacer con cada uno de esos conjuntos? Revisar si es un vertex cover, ¿no? Que nos toma K por N, dado que sabemos que el vertex cover es a lo más K. Entonces, si se fijan, tenemos un algoritmo que es exponencial, pero igual y si K no es tan grande, pues de todas maneras se puede, lo podemos intentar ejecutar, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a intentar ver es si hay un esquema que aun cuando sea de fuerza bruta, tenga una complejidad bastante más pequeña que eso y que nos permita de todos seguir resolviendo instancias aun cuando K sea un poquito más grande. Entonces, lo que vamos a buscar es que la complejidad o la parte exponencial de la complejidad de nuestros algoritmos no dependa de las variables que crecen rápidamente y solo dependa de las variables que crecen lento. En este caso, ¿qué crece rápido? ¿O qué puede crecer mucho? M y N, ¿no? El número de nodos y el número de aristas. Lo que sabemos que no va a crecer rápido es K, porque es lo que nos están diciendo. Entonces, lo que vamos a querer es reorganizar el trabajo de tal manera que la parte exponencial quede en términos de las cosas que crecen lento y la parte que está en términos de las cosas que crecen rápido sea ¿qué? Sea polinomial. Entonces, por ejemplo, pudiéramos querer una complejidad de este estilo. Si se fijan, la complejidad exponencial queda en términos de las cosas que son lentas, en este caso 2 a la K, y la parte de las cosas que crecen rápido es polinomial. O sea, aun cuando esta complejidad es exponencial, esto que está aquí, crece mucho más lentamente que esto de acá, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? O sea, el otro, tenemos n a la k y en este caso tenemos 2 a la k. O sea, la diferencia es que esta es una constante y en este crece con respecto a la entrada. O sea, si el grafo es más grande, la complejidad va a crecer. En este caso, muy rápidamente, en este caso, si el grafo es más grande, la complejidad crece solamente, ¿qué? Lineal, ¿no? Entonces está mucho mejor. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí vienen los ejemplos. Tenemos un grafo de 1000 nodos y nos dan k igual a 10.
el número de operaciones con fuerza bruta sería 10 a la 34, que ya nunca va a acabar. Pero, por ejemplo, en esta, si tuviéramos esta complejidad, sería 10 a la 7, que es unos cuantos segundos. Es un mundísimo de diferencia. Bueno, entonces nuestra misión va a ser escribir un algoritmo que tenga esta complejidad. Y de hecho ya tenemos indicios, bueno, ya sabemos, la misma complejidad nos dice cómo debemos de intentar atacar el problema. O sea, es un tip bien grande, pero además ya hemos hecho un par de cosas que nos han entrenado para poder resolver este problema con esa complejidad. ¿Cómo le hacemos? A ver, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tuviéramos un hardware que resuelve el problema de decisión? O sea, ahora queremos encontrar el vertex cover. O sea, en este problema queremos encontrar el vertex cover de tamaño, ¿cómo se llama? De tamaño mínimo. Pero entonces, ¿qué pasa si nos dieran un hardware que resuelve el problema de decisión? ¿Cómo dijimos que podemos aprovechar eso? Cuando resolvimos, ¿se acuerdan que vimos que muchos problemas son autorreducibles? O sea, que la versión de búsqueda se reduce a la de decisión. Entonces, ¿qué pasa si nos dieran un hardware que hace eso? Ya lo podemos usar, ¿no? ¿Cómo lo usamos la otra vez? Agarrábamos un nodo y ¿qué hacíamos? Exactamente, preguntábamos si estaba o no. Y si estaba, ¿qué hacíamos? Lo podíamos quitar, ¿no? Lo podíamos quitar porque sabíamos que el resto debía de tener un vertex cover de tamaño K-1. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo podemos utilizar eso? Pero si no tenemos el hardware. ¿Qué hacemos? O sea, imagínense, o sea, tenemos un nodo cualquiera. Ese nodo puede estar o no en el vertex cover, ¿no? Un hardware nos los podría decir, pero si no sabemos qué hacemos. ¿Qué hacemos? Para cada uno de los nodos. No sabemos si está o no, entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer las dos posibilidades. Exactamente, vamos a hacer las dos posibilidades. Ya vamos a irnos en nuestro árbol de recursión suponiendo que sí, y acá suponiendo que ¿qué? Que no. ¿De qué tamaño va a ser este árbol? Además, 2 a la K, ¿no? La profundidad va a ser K, porque sabemos que a lo más K nodos están. ¿Y ahora cuántos nodos hay aquí? 2 a la K, ¿no? De orden de 2 a la K. Y de ahí nos va a salir ¿qué? Esta parte de la complejidad. El KN de qué nos va... esta otra parte de KN, ¿en qué la vamos a invertir? A ver, Más o menos. ¿Sí queda más o menos claro? Bueno, de hecho lo que vamos a hacer ahora es la demostración que explicamos que nada más platicamos aquella vez de la autorreducibilidad. Y es el siguiente teorema. Bueno, queda más o menos, o sea, a nivel alto, ¿cuál es la estrategia que vamos a seguir? O sea, lo que vamos a intentar es ver si cada nodo, pues vamos a poner si cada nodo está o no está en el vértice. Pero como no tenemos alguien que nos diga si está o no, lo que vamos a hacer es probar. O sea, vamos a seguir analizando los casos de que esté o no esté. La parte importante es lo siguiente, o sea, es el siguiente teorema. Dice, sea V cualquier arista de mi grafo. Ahora, G tiene un vertex cover de tamaño menor o igual a K, sí, solo sí. Ya sea G menos U o G menos B, tiene un vertex cover de tamaño ¿qué? K menos 1. En otras palabras, ¿qué? O sea, si me agarran una arista, al menos uno de los dos nodos tiene que estar en ¿qué? En el vertex cover, ¿no? Entonces ahora, si suponemos que tenemos un vertex cover de tamaño, ¿cómo se llama? De tamaño K, si alguno de estos dos grafos, y ustedes me dicen cuál, debe tener ahora, y si elimino ese nodo, ahora debo de tener un vertex cover de tamaño ¿qué?
K menos 1, ¿no? Ahora, ¿cómo es el grafo cómo queda un grafo al que le eliminamos un nodo? ¿Qué eliminamos también, dijimos? Todas sus aristas, ¿no? Bueno, entonces, a ver, vamos a hacer otra vez backtrack. O sea, nosotros, nuestro objetivo es, tenemos un grafo, ¿no? Y entonces nos dan un valor de K, 3, 2, lo que sea. Y nosotros queremos determinar más o menos rápido cuál es el vertex cover, o sea, identificar cuál es el vertex cover. Ese valor de K lo que nos dice es que el vertex cover de ese grafo, aun cuando no sabemos cuál es, no puede ser de tamaño mayor que K. O sea, es K o más chico. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Agarramos una lista cualquiera. Ahora, cuando agarramos una lista cualquiera, nosotros, ¿qué sabemos? Para que sea un vertex cover, esa lista debe estar, ¿qué? Debe estar cubierta, ¿no? Al menos uno de los dos debe ser parte del, ¿cómo se llama? Del vertex cover. Bueno, entonces ahora lo que hacemos es lo siguiente. Como uno de los dos debe de estar, no sabemos cuál, pero para alguno de los dos debe ser cierto que si yo lo elimino, o sea, si elimino a este nodo y me llevo todas sus aristas, el grafo restante debe tener un vertex cover de tamaño ¿qué? K-1, ¿sí están de acuerdo? O sea, porque si aquí había un vertex cover de tamaño K, o sea, quiere decir que con K nodos cubro todas las aristas. Si agarro uno de esos y me lo llevo, los que quedan deben ser suficientes para seguir cubriendo las aristas ¿qué? Las aristas restantes, las que quedan, exacto. Entonces, ese es el, ¿cómo se llama? Ese es el argumento que vamos a utilizar. Pero si quitamos fuera del vertex cover, ¿verdad? Exactamente, solamente si quitamos eso de vertex cover. Cuando hagamos nuestra búsqueda, ¿qué vamos a tener que hacer? Probar los dos. Como no sabemos cuáles, vamos a tener que probar los dos. ¿Sí están de acuerdo? O sea, más o menos cómo estamos estructurando la cosa. Bueno, entonces aquí, este teorema dice lo que está dibujado acá. Agarramos una arista cualquiera del grafo. Ahora, G tiene un vertex cover de tamaño menor o igual a K. Sí, solo sí. Alguno de estos grafos tiene un vertex cover de tamaño menor o igual que K menos 1. Es lo que nos imaginamos acá. Entonces, bueno, vamos a hacer la demostración del sí solo. Si vamos para este lado, supongamos que G tiene un vertex cover que ahí le dimos nombre S, que es de, ¿cómo se llama? De menor o igual a K. Entonces nosotros sabemos que en S debe estar U o B o ambos, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Simplemente por la definición de vertex cover, ¿no? Todos deben estar cubiertos. Ahora entonces supongamos que tiene alguno de los dos, llamémosle U. Si a ese le eliminamos U, perdón, bueno, si a G le eliminamos U, nosotros sabemos que S menos U sigue siendo un vertex cover del grafo G menos U, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las aristas que cubre U, cuando elimino a U de G, se las quito. Entonces, los otros nodos que estaban formando parte del vertex cover deben ser suficientes para seguir cubriendo las aristas que no me llevé, ¿no? Bueno, entonces ahora para el otro lado, este es todavía más intuitivo. Supongamos que ese es un vertex cover en el grafo G-1. Si le añado otro nodo con unas aristas, ese nodo va a formar parte de ¿quién? Del vertex cover, ¿no? Porque todas las aristas nuevas las debe de cubrir el nuevo nodo con el que llegue. Entonces, S unión I es un nuevo vertex cover de G. ¿Sí están de acuerdo? O sea, ¿qué nos dice ese teorema en esencia? O sea, que si ya sabemos que el vertex cover es K o menor, tomo cualquier arista, entonces uno de los dos nodos, bueno, nosotros no nos lo dice el teorema, eso ya lo sabemos, ¿no? Uno de los dos nodos forma parte del vertex cover. Pero lo que nos dice ese teorema es que si quitamos el que es parte del vertex cover, lo que queda debe de ser que debe tener un vertex cover ahora de K menos 1. Bueno, entonces viene un teorema más fácil. Y a ver, va a haber un punto ahí de por medio. El siguiente teorema nos dice que si un grafo tiene un vertex cover de tamaño K,
A ver, déjenme. Bueno, dice que si, bueno, si ya lo tienen ustedes, lo van a poder ver. Que si G tiene un vertex cover de tamaño K, entonces a lo más puede tener K por N menos 1 aristas. ¿Por qué? Díganme rápidamente a alguien por un punto fácil. Que si G tiene un vertex cover de tamaño K, no puede tener más de K por N menos 1 aristas. ¿Por qué? Pues porque como solo hay K nodos en el vertex cover y a lo más un nodo puede estar conectado con los n-1 restantes, pues solo va a haber K por n-1. Exacto. Esa es la... ¿Sí están todos de acuerdo? O sea, si ya sabemos que hay un vertex cover de tamaño K, entonces cada uno de esos nodos, o sea, esos nodos son suficientes para cubrir todas las aristas del grafo, ¿no? Ahora, ¿cuántas aristas a lo más puede tener cada uno de esos nodos? Que estuvieran conectados con todos los demás nodos, ¿no? Que es n-1. Entonces, no puede, si es cierto que un grafo tiene un vertex cover de tamaño K, no puede tener más de K por n-1 arista. ¿Sí están todos de acuerdo? Bueno, entonces ya con eso vamos a poder escribir nuestro algoritmo. Entonces se llama vertex cover. Le pasamos nuestro grafo como parámetro y le pasamos el valor de K, ¿no? Que es el dato que sabemos que no tenemos un vertex cover de mayor. Bueno, entonces, si G, lo primero que hacemos es, si G no tiene aristas, quiere decir que ¿qué? No hay aristas que cubrir, entonces sí tiene un vertex cover de tamaño K, ¿no? Ahora lo otro que podemos decir, si contamos las aristas y resulta que son más de K por N, inmediatamente podemos decir que ¿qué? Que no tiene un vertex cover de tamaño K, ¿no? Por el teorema anterior. ¿Sí están de acuerdo? Entonces lo otro que vamos a hacer es, tomemos una lista arbitraria y nos invocamos de forma ¿qué? De forma recursiva. A uno le quitamos una arista, le damos el nuevo valor de K-1 y al otro le quitamos otra arista. El otro nodo, perdón. A este le quitamos un nodo y al otro le quitamos el otro nodo. Y ya finalmente vamos a regresar a web, donde, o sea, es verdadero o falso. ¿Qué va a ser? ¿Cómo se va a ver nuestro algoritmo? Pues como lo habíamos dibujado al principio, va a ser un árbol de recursión donde su altura máxima va a ser ¿qué? Va a ser K, ¿no? O sea, porque vamos quitando un elemento y le vamos reduciendo una unidad al valor de K. Esta parte nos sirve para hacer ¿qué? De hecho, con esa vamos a podar... ¿Mande? Exactamente, vamos a podar alguna rama del árbol de recursión. O sea, si ya en algún momento determinamos que tenemos más aristas de las que deben de ser, quiere decir que escogimos mal a quién. Al nodo. Pero entonces, si al menos una de las ramas de esta cosa nos devuelve un sí, podemos responder que ¿qué? Podemos responder que sí. Y además podemos encontrar, bueno, ya sabemos que sí, pero además podemos encontrar a quién. Podemos encontrar al vertex cover, que fue el que estuvimos invocando en cada una de ellas. Si se fijan, vamos a llegar a no aristas cuando quitamos a los K, ¿qué? A los K nodos correctos, ¿no? A los K nodos que eran suficientes para cubrir ¿a quién? A todas las aristas. ¿Cuál es la complejidad de esto? ¿Cuántas invocaciones vamos a hacer a vertex cover? A este vertex cover que vamos a hacer K. No, 2 a la K, ¿no? O sea que son el número de invocaciones que están puestas allá, ¿no? Y ahora, ¿de dónde sale el KN extra? Porque la complejidad es 2 a la K por KN. ¿De dónde sale el KN extra? Que es, en este caso es contar. O sea, tenemos que contar si tenemos K por N, ¿qué? K por N.
Entonces, en el peor de los casos nos toma ¿qué? K por N, ¿no? Y entonces nuestra complejidad queda 2 a la K, que es el número de invocaciones, más el trabajo máximo que hacemos por invocación, que es contar K por N listas, y es que sale K por N. ¿Sí? ¿Dudas aquí? Se fijan, es también una solución de fuerza bruta, pero que la complejidad crece mucho más lento que la fuerza bruta, que era más bruta, ¿no? En el que, ¿cómo era el otro? En el que simplemente probábamos todos los subconjuntos de tamaño K. Sí, se fijan que esto se parece un poco tanto a programación dinámica, bueno, toma ideas de programación dinámica como de autorreducibilidad. Programación dinámica en el sentido, o sea, de hecho, seguimos la misma estructura del algoritmo que vimos con el teorema de autorreducibilidad. Bueno, no es teorema porque no es general, con el esquema de autorreducibilidad, pero como en este caso no sabían, no nos podían decir directamente quién formaba parte de, en este caso, el vertex cover, ¿qué teníamos que hacer? Probar las dos opciones. En este caso, todas las opciones nada más son 2, porque sabemos que al menos uno de los dos debe de ¿qué? De estar en el vertex cover. ¿Dudas de esto? Bueno, entonces, vamos a ver ahora que todos, ¿será que todos? Yo creo que sí, todos los problemas NP-hard se pueden resolver en tiempo polinomial si el grafo de entrada no es un grafo arbitrario, pero es un árbol. Y la cosa de los árboles, como están puestas acá, es que si yo elimino una arista, siempre, ¿qué le pasa al árbol? Siempre se desconecta. Entonces, la única relación entre este problema y el problema otro es únicamente a través de esa arista. Entonces, eso limita bastante la forma, como está bastante limitada la interacción entre las partes de la instancia, eso me permite tener soluciones polinomiales. Entonces, va el primer ejemplo, que es muy, muy fácil. Entonces, vamos a querer resolver el problema de independent set en árboles. También el independent set es un viejo conocido. ¿Qué era independent set? Que nos pegan en el... Exactamente, que no están unidos por aristas, ¿no? Bueno, entonces, primera cosa que podemos darnos cuenta es que si un árbol tiene al menos 2 nodos, entonces tiene al menos 2 hojas. Y bueno, de una vez, nosotros entendemos por hoja a nodos de grado 1, ¿no? Bueno, entonces, observación clave. Si B es una hoja, entonces existe un independent set de tamaño máximo que contiene a esa hoja. Vamos a demostrarlo, es una demostración muy sencilla. Pero entonces, ¿qué nos dice? O sea que si yo agarro una hoja, a fuerza debe haber un independent set de tamaño máximo que la contiene. Recuerden que puede haber múltiples independent sets de tamaño máximo. Puede haber uno o múltiples. Bueno, entonces, la demostración es muy sencilla. Bueno, si la hoja ya está en el independent set, ya acabamos. Ahora, si la hoja es B, ¿no? Ahora, si el papá de esa hoja y B no está, y la hoja tampoco está en el independent set, ¿qué puedo yo hacer? Agregar la hoja, ¿no? Y debería de ser, o sea, sigue siendo un independent set. Entonces, no es posible que el padre y la hoja no estén en el independent set. Y si está el padre, pero la hoja no, ¿qué puedo hacer? Puedo quitar al padre y meter a la hoja y sigue siendo un independent set de tamaño máximo. Entonces las hojas siempre están en el independent set de tamaño máximo. Ahora, ¿cómo con ese pequeño lema que acabamos de, o teorema que acabamos de resolver, cómo escribimos un algoritmo para encontrar independent set de tamaño máximo? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Ya sabemos que las hojas siempre están, pues meterlas, ¿no? Solamente agarramos el árbol, metemos a las hojas, luego ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Cuando metemos una hoja hay que hacer otra cosa. Sacar a su padre. Tenemos que eliminar a su padre y luego otra vez ¿qué hacemos?
Otra vez metemos a las hojas. Entonces lo que podemos hacer, por ejemplo, es escribir un algoritmo que recorre el árbol en post-order, que es irse lo más a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Llegamos a las hojas, la ponemos, ¿qué hacemos? Eliminamos a quién, eliminamos al padre. Y bueno, otra cosa que no está puesta aquí en este algoritmo es que todos aquellos nodos que queden sueltos es porque ¿qué les hacemos a ellos? O sea, imagínense que tenemos un árbol, nos vamos a la hoja, la ponemos dentro de nuestro ¿qué? Dependencia, eliminamos al padre. Al eliminar al padre, ¿qué pudo haber pasado? Se quedan un montón de hojas sueltas, ¿no? Entonces ellas, ¿qué les hacemos? También hay que meterlas. Entonces, de hecho, se llama Independent Set in Forest, o sea, en muchos árboles. Pero una cosa que no dice acá es que si el árbol está solito, o el nodo es un árbol de un solo nodo, hay que ¿qué? Hay que incluirlo en donde? En el Independent Set, ¿no? O sea, porque esos nodos no están conflictuando con nadie, no se meten con nadie, ¿no? Entonces pueden ir a la fiesta sin ningún problema. ¿Cuál sería la complejidad de ese algoritmo? Bueno, ella dice, pero ¿cuál es la complejidad? Eso de n, ¿no? O sea, nada más tenemos que visitar un nodo. ¿Sí es claro? Entonces, lo que nosotros, o sea, lo que estamos utilizando es el resultado anterior en el que sabemos que todas las hojas están. Entonces, simplemente agarramos un árbol, identificamos todas las hojas, las metemos. Cuando metemos esas hojas, tenemos que quitar a quién. Tenemos que quitar a sus padres porque ya invalidarían la independencia. De lo que me queda, ¿qué hago? Otra vez volvemos a meter a las hojas. O sea, ¿y cuál es el argumento que lo podemos hacer en la siguiente capa? ¿Cuál es el argumento? O sea, de todas maneras, del árbol que nos queda, nosotros queremos el Independence Set ¿qué? Máximo. Entonces sabemos que esas hojas son parte del Independence Set máximo. Cuando hagamos la podada, nos queda otro árbol más chiquito, vamos a querer el ¿qué? El Independence Set ese más chiquito y sabemos que las hojas están. Entonces el argumento que estamos haciendo que es verlo de manera recursiva. Bueno, entonces este está más o menos fácil. Un poco más complicado es si los nodos tienen peso. Si los nodos tienen peso, entonces ya no es cierto que exactamente, que las hojas están en independencia. Entonces ahora tenemos que ver qué onda, ¿no? Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, si tenemos un padre y sus hijos, si está el padre, que Los hijos, no pueden estar los hijos, ¿no? Si no está el padre, todos los hijos. todos los hijos podrían estar, pueden o no estar, pero potencialmente pueden estar todos. ¿Sí? Entonces, en base a esa intuición muy sencilla, vamos a escribir un programa de programación dinámica que lo resuelva. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar un nodo arbitrario y vamos a denominarlo como raíz. ¿Ok? Entonces, agarramos un nodo y decimos que es la raíz del árbol. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es ¿qué podemos hacer para ese nodo? ¿Qué opciones tenemos para la raíz? Meterlo o no meterlo, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, para la raíz tenemos que meterlo o no meterlo. Entonces, ahora tenemos que ver cuál es la solución óptima si es que lo metemos y la solución óptima si es que no lo metemos, que es lo que dice acá. Entonces, ¿cuál es, si este cuate se llama U, cuál es opt de in de U? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? ¿A qué va a ser igual? Pues, al peso de U. Entonces sería W de U más que Más del otro de... ajá. Entonces vamos a decir que para todo W que esté en un conjunto que le vamos a poner children, ¿no? ¿De quién?
¿Of de qué? De U menos 1. No, ¿of de qué? D menos W. Of the out de W, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? O sea, nosotros, o sea, tenemos esto y luego acá, bueno, puede tener otros círculos y así, ¿no? Si ponemos a U, entonces ganamos su peso de U. Pero entonces ahora, ¿qué es lo mejor que puedo hacer con estos subproblemas que quedaron ya ahora acá abajo? Yo tengo que hacer lo mejor que pueda hacer, siendo que este nodo que debe estar afuera. Entonces, sumar de lo opt, de out, de cada uno de sus hijos de W, ¿no? De cada uno de los hijos de U. ¿Sí están de acuerdo? ¿Cómo sería entonces opt de out? Lo de las hojas. Of the out, más o menos. Entonces, of the out de U sería igual a la suma de quién. Igual es para todo W que esté, nada más lo voy a poner C de U, ¿no? De children. ¿Y aquí adentro qué va? ¿Seguros? No, ¿verdad? Yo creo que no, yo creo que es, bueno, aquí ya quedó junto, pero aquí sería max de opt, de in, de W, ¿coma quién? El of de out de W. Exactamente. Si no ponemos los dos, estamos siendo greedy. O sea, sí pareciera que si no lo pongo, entonces ya los pongo todos, ¿no? Porque es lo más que puedo ganar. Pero es lo más que puedo ganar nada más en dónde. En esta capa. ¿Podría ser que estos estaban bien gordos? Ajá, y entonces me conviene que no poner a este, sino dejar que los cuates que están bien gordos sean los que... Entonces, por eso lo mejor es dejarlo que pruebe qué para los hijos. Probar lo que puede qué. Las dos opciones, ¿no? Y ver cuál es mejor. ¿Sí están de acuerdo? O sea, también ven todos que sí, o sea, es natural como que nos hayamos visto tentados a inmediatamente decir que es la suma de sí ponerlos, ¿no? Porque digo, bueno, si no puse a la raíz, puedo poner a todos sus hijos y los pongo. Pero no necesariamente es lo mejor, ¿no? Porque podría decir que este pesaba 1 y estos pesaban 1000. O cuantos ceros que le quieran poner para que se vea más, ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bueno, entonces esa es nuestra solución de programación dinámica. Entonces ya para ese estilo, digo, para ese programa ya no importaba alcanzar el independent set máximo, simplemente buscar el peso más. El independent set de peso máximo. Okay. Sí, o sea, este es otra vez una generalización del anterior. Sería el independent set de cardinalidad máxima si esos pesos todos valen ¿qué? Uno o lo mismo. Okay. Entonces, ¿Dudas sobre esto? ¿Sí queda claro para todos? Sí, pregunten. Si se fijan, ¿de qué nos sirve ese opt-in y opt-out? O sea, de hecho, le estamos mandando un poquito de información extra a la siguiente subproblema. O sea, nunca habíamos hecho algo así. Ajá, o sea, siempre nada más era los problemas que quedaban estaban aislados del problema más grande, simplemente era el problema chico más lo otro. Ahora lo estamos haciendo así. ¿Para qué? O sea, de hecho lo que le estamos diciendo a este nodo es que su padre, ¿qué? Su padre sí está o su padre no. O sea, le estamos dando una restricción de una capa anterior. Y entonces él ya puede tomar la decisión en base a esa información. Lo importante es que la única comunicación es a través de esas aristas y es con los nodos, o sea, nada más
es entre nodos inmediatamente adyacentes. Si tuviéramos algo así, esto ya no sirve. O sea, ya no podemos capturar esa, o sea, ya que se complica, ya no podemos capturar o aislar los problemas por esas relaciones más largas. A ver, dudas. ¿El opt-out de arriba es diferente o es un ya? ¿Es qué, perdón? Es out. Sí, o sea, de hecho, si quieren, bueno, son estos. Aquí están bien escritos. Pero es diferente el ¿no? Ah, sí, de hecho están, Ah, que pensé que era un y uno. A ver, esperen. Salud. No, sí son iguales, ¿no? Sí, son estos, son iguales. ¿O qué? A ver. No, que pensé que el opt-in era agregar el peso más Así la es. suma del opt-out, pero esa letra es diferente a la inicial. ¿Cuál letra? Es W. Este es W. Bueno, aquí puede ser otra, Bueno, lo que pasa es que sí está mal usar W porque aquí ya tenemos una W de peso. Pero, y bueno, eso complica. Entonces vamos a ponerle aquí para todo X. Ese es un buen punto. Sí, eso hay que tener cuidado. O sea, aquí estoy utilizando W para nodos y también para peso. Entonces, eso está mal. Buen punto. Sí. Yo también no me quedó muy claro porque hay en ese tipo de cálculo. ¿Está? Ajá, incluimos el peso de U porque es el nodo que sí vamos a agregar. Así es. ¿Y por qué le estamos agregando la suma del óptimo del peso de sus hijos? Si se supone que no pueden estar hijos y podrían... Ajá. Sí, aquí es la suma de lo mejor que puedas hacer si es que él no está. Es que dice que, pero de hecho es un muy buen punto. O sea, ¿qué es lo que tenemos? Estamos parados aquí en el nodo U y entonces ya decidimos o tenemos la opción de que U está. Entonces, si U está en el independent set, gano inmediatamente lo que él pesa, que es W de U. Y ahora, para cada uno de los hijos, lo que voy a ganar es lo mejor que pueda yo hacer, restringiendo a que aquellos no estén. Por eso estos son opt-out de cada uno de los Bs que son hijos de, en este caso de U. O sea, todos estos nodos, lo mejor que pueda hacer, forzando a que él no esté. Si se fijan en este caso, él está pasando esa información extra al siguiente nivel en la recursión. O sea, haz lo mejor que puedas hacer, pero tú no puedes estar. Ajá. Y de hecho probamos los dos casos, o sea, porque el otro caso es, yo no estoy. Entonces, haz lo mejor que puedas hacer sabiendo que yo no estoy. Entonces, lo mejor que puedes hacer es ¿qué? Estar o no estar. En este caso, ¿qué es lo mejor que puede hacer? En este caso, sí bien concreto, ¿qué es lo mejor que puede hacer? Estar, la fuerza va a estar. Pero si, por ejemplo, él pesaba 1 y él pesa 1000, ¿qué es lo mejor que puede él hacer? No estar. Es por eso que le damos la opción de que escoja entre estar y no estar. ¿Sí? Y bueno, el punto de marco es bueno, o sea, cuando escribimos hay que tener mucho cuidado con la notación, o sea, más en matemáticas, o sea, siempre que escribimos algo no debe de haber forma de que alguien nos malinterprete, y entonces a ese W de peso y W de nodo, pues ya habría espacio a la confusión. ¿Cómo se vería, cómo vamos a querer resolver el algoritmo? ¿Cómo vamos a querer implementar nuestro algoritmo? ¿Cómo vamos a resolver la programación dinámica? ¿Cómo nos conviene? Siempre, ¿cómo es que más nos gustó?
¿Bottom up? Entonces, exactamente. Entonces, en este caso vamos a querer resolverlo de dónde a dónde. De las hojas a la raíz. Entonces, igual nos sirve recorrer el árbol en post-order, o sea, irnos a las hojas y empezar a resolver hacia arriba. En las hojas vamos a tener nuestros casos base. ¿Cuál es el of the in para una hoja? Su peso, y el of the out para una hoja va a ser 0. Para todos los niveles superiores vamos a aplicar directamente nuestra key. El valor de la recursión que desarrollamos con la solución de programación dinámica. Al final, la solución va a ser el máximo entre poner a la raíz y no ponerla, ¿no? ¿Cuál es la complejidad de ese algoritmo? Sí, o a la n, y también ¿cuál es lo máximo trabajo que podemos hacer aquí? Una cota superior holgada para este es el número de aristas, ¿no? O sea, un nodo a lo más tiene tantas aristas tantos hijos como aristas. Entonces podría haber un m ahí también. Bueno, entonces, ¿por qué pudimos hacer esto? ¿Por qué pudimos resolver el problema de independent set en los árboles? Es lo que hemos venido platicando. La cosa es que los árboles son estructuras que están poco conectadas. O sea, cuando eliminamos esta arista, o la interacción entre todo este subárbol y la raíz solo es a través de esta arista. Y lo mismo con cada uno de los subárboles. Entonces eso da una buena, esa propiedad de que solamente se puede, desde que este otro problema interactúa con el resto del árbol solo a través de esta arista, nos permite estructurar la programación dinámica de esa manera, donde lo único que tenemos que decir es pasarle esa información, ¿no? ¿Qué decidí yo para que él pueda tomar las decisiones que mejor le conviene? Hay una técnica que es bastante elegante, que tiene que ver con una propiedad que se llama el tree width. El tree width es una propiedad de los árboles que dice a un grafo, aun cuando no sea árbol, qué tan cerca es de un árbol. Y en esencia es, o sea, yo tengo un grafo y hago clusters de nodos, donde esto de aquí adentro no necesariamente son, ¿cómo se llama? No necesariamente son árboles, son cosas que están así medio conectadillas. Pero luego, entre estos clusters, lo que me queda así es un árbol. Entonces, una técnica que se utiliza, una técnica bastante poderosa que se utiliza es, dado un grafo, generar esta clusterización de los nodos de tal manera que estos clústeres sean lo más pequeño posible. Y esto se llama el tree width. Entonces, luego la complejidad va, o sea, la idea es que podemos resolver el problema con programación dinámica sobre estos nodos grandes, más una complejidad extra dada por los nodos. Pero eso sigue siendo, o puede ser muy cercano a polinomial. Entonces, la idea, hay algoritmos que dado un grafo, te calculan un árbol con el tree width lo más pequeño posible, para que luego se pueda sobre ese otro grafo calcular o proponer soluciones de programación dinámica, donde les decía, se puede hacer programación dinámica sobre los clústeres y luego, por ejemplo, fuerza bruta sobre adentro de los clústeres. Pero entonces, la parte exponencial va a quedar limitada ¿por qué valor? Por el tree width. O sea, si el tree width es chico, la parte exponencial va a ser chica. Si el tree width es grande, va a ser grande. Pero de todas maneras, para toda aquella familia de grafos que tienen un tree width pequeño, todavía se puede seguir resolviendo los problemas que son NPH. Entonces eso expande la familia de grafos que todavía podemos resolver. Entonces ya sabemos que podemos resolver árboles
pero también podemos resolver todos aquellos grafos que sean cercanos a árboles o que tengan un tree weight de valor pequeño. ¿Sí, más o menos? Sí. Bueno, entonces, para acabar, vamos a resolver otro problema que en general es NP-hard, pero que en instancias arbitrarias sigue siendo NP-hard. Pero lo vamos a intentar resolver con una solución exponencial, pero que ¿qué? ¿Cómo vamos a querer esa solución exponencial? Que la parte exponencial dependa de valores que crecen lento, y la parte polinomial que crezca de valores, que dependa de valores que crecen, las que crecen rápido. Entonces siempre también vamos a, digamos que esa es la fuerza bruta que no es tan bruta, o sea, aun cuando nuestro algoritmo termine siendo exponencial, que la parte exponencial, o hacer lo posible porque la parte exponencial dependa de las variables que crecen lento y no de las que crecen más rápidamente. Entonces tenemos este problema de acá, que en esencia es coloreado de grafos, pero para darle contexto lo vamos a ver en el problema de multiplicación por división de longitud de onda. Para que se oiga así más raro, ¿no? Entonces, la idea es que, por ejemplo, cuando tenemos comunicaciones por fibra óptica, en una fibra podemos tener múltiples flujos de comunicación si es que utilizamos diferentes colores para las señales. O sea, si mandamos señales en diferentes colores, las podemos recuperar, aun cuando se vayan mezcladas, las podemos recuperar a la salida. Pero si ponemos dos señales del mismo color, ya no la vamos a poder recuperar a la salida. Entonces, lo que queremos es, por ejemplo, dada una red, que es este anillo chiquito que conecta el nodo 1 con el nodo 2, con el nodo 3, con el nodo 4, lo que vamos a querer es, dado un flujo, por ejemplo, este flujo D, pintarlo de un color de tal manera que podamos transmitirlo al mismo tiempo que otros flujos que están pintados de un color distinto. Entonces eso es lo que vamos a querer hacer. Entonces como entrada vamos a tener m flujos que van a estar dados por el punto de inicio y el punto de fin. Y vamos a tener un conjunto de nodos que están unidos en topología de anillo. De hecho, en general podríamos tener cualquier topología, ¿no? O sea, podemos tener cualquier grafo interconectado por aristas, podemos tener caminos que van de un nodo a otro, y ahí quisiéramos colorear esos caminos con colores distintos para que no se hagan, para que no se interfieran, ¿no? Entonces, ¿el problema en qué consiste? Darle color a los flujos, ¿no? Tenemos que colorear los flujos de tal manera que si esos flujos comparten una arista, no deben de, o un canal, no deben de ir del mismo color, ¿no? Bueno, entonces, un caso particular podría ser para una topología de anillo, o sea, no un grafo arbitrario, es una topología de anillo. Pero bueno, el problema o lo malo es que este problema, aún en topologías de anillo, sigue siendo NP completo. La versión de decisión y la versión de búsqueda sigue siendo NP-hard. La solución de fuerza bruta, podríamos, para determinar si podemos resolverlo con K colores, podríamos, para este problema, podríamos resolverlo en escala M, probando todos los colores, ¿no? O sea, en cada una de las... Bueno, a ver, entonces recordemos qué es K, qué es M. M son los flujos, K son los colores que tenemos, y por aquí tal vez no diga, pero N es, como siempre, el número de nodos, ¿no? Entonces, una forma por fuerza bruta es probar todos los colores para aquí, para los arcos, y ver que no haya interferencia. Pero bueno, entonces el problema es que esto es exponencial con respecto a M, y M es una cosa que crece rápido o lento. Rápido. Crece muy rápido, de hecho es lo que más rápido puede crecer, ¿no? Es el número de flujos sobre la red. ¿Qué es otra cosa que crece rápido pero no tan rápido? El número de nodos, por ejemplo, también puede crecer rápido pero no. Bueno, entonces, lo que vamos a querer, una cosa que crece más lento todavía,
que el número de nodos puede ser el número de colores. ¿Qué es, en un caso práctico, qué me puede determinar el número de colores que tengo disponible para resolver mi instancia? Por ejemplo, puede ser el hardware, ¿no? O sea, qué tantos colores tiene para transmitir, y eso no va a crecer, no a menos que me compre otras tarjetas. Entonces, como que eso es lo que va a crecer más lento. Entonces, lo que vamos a querer es que nuestra solución de fuerza bruta, en lugar de que sea exponencial con respecto a algo que crece rápido como el número de flujos, que sea exponencial con respecto a algo que crece lento como el número de colores, y que sea polinomial con respecto a lo que crece rápido, que es el número de flujos y el tamaño de la red. ¿Sí? ¿Sí es más o menos claro qué queremos? ¿En qué consiste el problema? Entonces, por ejemplo, una solución a esto sería asignarle colores a los flujos. Entonces, por ejemplo, esta de acá es una solución válida, ¿no? ¿Es una solución válida? Sí, no sé, porque no hay dos flujos del mismo color que compartan un arco de nuestra red. ¿Sí? Entonces aquí fue suficiente con 3 colores. Bueno, entonces este problema le podemos llamar interval coloring. De hecho nosotros ya resolvimos el problema de interval coloring, que es el problema en el que le asignamos salones a las clases, a los salones, ¿no? De hecho podemos ver que cada salón podría ser un ¿qué? Podría ser un color. Y ya vimos que interval coloring se resuelve en tiempo polinomial de manera exacta con un algoritmo Green. Este medio se parece a interval coloring, ¿no? O a ese interval scheduling. ¿Cuál es la diferencia entre este problema y el anterior? En el otro caso el tiempo era plano, ¿no? Y aquí es como si a nuestra solución de interval coloring lo doblamos y lo unimos. Entonces, de hecho, ahora pueden interactuar por la izquierda, pero también pueden interactuar ¿por dónde? Por la derecha. Y con eso es suficiente para que este otro problema que se puede hacer en tiempo polinomial muy fácil con un algoritmo Green se convierta en un problema que no se puede resolver. Es un cambio así bien pequeñitito hace que un problema fácil se vuelva muy difícil. Recuerden que ahí, ¿cómo demostramos que nuestro algoritmo era óptimo en ese caso? Encontramos un límite físico, ¿sí se acuerdan? Que era ver cuántas clases se traslapaban en un momento dado, y ese le llamamos la profundidad, y dijimos que la solución tenía que ser mayor o igual que esa profundidad, y nuestro algoritmo encontró una solución que era exactamente igual, y entonces por eso declarábamos que era óptima, ¿no? Bueno, entonces aquí hay una dualidad que no es fuerte, es una dualidad débil. Nosotros vamos a ver que el número de colores va a ser mayor o igual que la profundidad, pero no igual. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es la profundidad de esta instancia? 2. O sea, en un momento dado nada más tenemos que 2 arcos o 2 tareas, si quieren, que se traslapan en un mismo dado, en un mismo punto. Pero ¿cuántos colores necesitamos? ¿Con 2 colores la hacemos? No la hacemos con 2 colores, ¿no? ¿Y eso por qué es? Ajá, porque ahora se pueden traslapar por los 2 lados. O sea, por ejemplo, en este caso, yo en este punto nada más estoy traslapándome con este, salud, pero acá estoy traslapado con este otro, y este también está traslapado con el primero. Entonces, esa pequeña interacción extra que permite estas instancias hacen que mi solución anterior ya no sea suficiente para resolver. Entonces, aun cuando la profundidad máxima es 2, el mínimo de colores que se necesita para resolver esta instancia es de 3. Entonces es bien interesante, ¿no? O sea, lo interesante es cómo un pequeño cambio hace que un problema que se puede resolver fácilmente se convierta en un problema que no se puede resolver en tiempo
en tiempo polinomial. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo les gustaría? ¿Cómo le haríamos para que se parezca a lo que ya sabemos resolver? ¿Qué tenemos que hacerle a esta cosa para que se parezca a lo que sí sabemos resolver? Bueno, ¿no? Considerar un punto de inicio Si agarramos y le metemos tijera aquí, ya se, ¿cómo se llama? Se convierte en el otro problema, ¿no? En el de interval coloring. Pero ¿qué? Lo podemos resolver así tal cual. ¿Qué restricción tendríamos que ponerle extra? O sea, digamos, lo que estamos haciendo es, vamos a poner un nodo aquí como que fantasma y desenrollamos nuestra solución. ¿Qué restricción le tenemos que poner a esa nueva solución? Por ejemplo, al cortarlo, vamos a tener este arco que va a ser independiente para la nueva instancia del resto de ese mismo arco, ¿no? Que es esto de acá. Pero para que esa solución la podamos utilizar en el problema original, ¿qué restricción extra tenemos que poner? Como el trasplante de los nodos, ¿no? Ajá, ¿y eso de qué forma? O sea, si esto lo pinto de azul, ¿de qué lo tengo que pintar? También de azul. Entonces, esta sería la restricción extra, ¿no? O sea, voy a intentar resolver el otro problema, pero con esta restricción. De que como estas aristas o como estos arcos pertenecen originalmente al mismo arco cuando lo rompa, para que sea válida la solución, este color tiene que ser igual al que le haya puesto. Y entonces eso es lo que vamos a hacer. En este ejemplo que tenemos aquí, cortamos con este nodo B0, entonces tenemos el nodo B0 acá, tenemos el nodo B0 acá, a estas tres arcos que rompimos, que es el C, el B y el A, tenemos C, B y A', y A, B', B', B' y C, B'. Entonces ahora podemos intentar resolver este otro problema, pero debemos de incluir la restricción de que cualquiera color que le hayamos dado a C', tiene que ser el mismo que le demos aquí, a C, B', ¿no? Entonces ese es el problema que vamos a intentar resolver, y lo vamos a hacer con programación dinámica. Programación dinámica y un poco de fuerza bruta. Entonces el algoritmo funciona de la siguiente manera. Empezamos en el nodo B0 y le asignamos un color a cada una de los arcos que tengamos de los arcos que están pasando por el nodo B0. Entonces en este caso al arco C' lo pintamos de azul, al B' lo pintamos de verde y al A' lo pintamos de rojo. Bueno, entonces ahora en el siguiente nodo B1 lo que vamos a hacer es enumerar todos los colores o todas las formas de colorear a estos flujos que sean consistentes tanto con la topología de los arcos como con el coloreado anterior. Entonces, por ejemplo, al arco B', ¿qué colores le puedo asignar en este otro nodo? Tiene que ser solamente verde. ¿Por qué? Porque el arco comenzó en B0, atraviesa B1 y continúa. Entonces yo debo de mantener el mismo, ¿cómo se llama? El mismo color. Pero ¿qué pasa ahora con el arco E? ¿Qué color le puedo asignar? ¿Qué color le puedo asignar? De hecho, el único que no le puedo asignar, dijimos, era cuál. Es el verde. Entonces puede ser ya sea azul o rojo. Y entonces ahora el D que inicia acá, si a él le puse azul, ¿qué color le debo de poner? Rojo, que es el único que queda. Y igual ahora si le puse rojo, le pongo azul. ¿Están de acuerdo que estas son las formas que existe de colorear los nuevos arcos que pasan por el nodo B1 y que son consistentes con el color anterior?
Entonces, ¿qué voy a hacer en el siguiente? Voy a hacer lo mismo. ¿Qué color puede tener E en el nodo B2? Si le puse azul, tiene que mantenerse como azul. Y si le puse rojo, tiene que mantenerse rojo. Lo mismo para quién, lo mismo para D. ¿Qué color, qué opciones de color tengo para F que inicia acá? Nada más verde, que es el único que tengo disponible. Entonces, las dos opciones que tengo en este nodo que son compatibles con lo anterior y que siguen las restricciones de cómo inician y terminan los flujos son estas de acá. Aquí, ¿qué opciones tengo para el arco E? Pues las mismas que ya tenía, ¿no? Para el arco F, el mismo que ya tenía, y para el CB', pues si es que es la opción azul, nada más le queda la opción roja, y si la opción donde E tiene rojo, él tiene que ser ¿qué? Él tiene que ser azul, ¿no? ¿Sí vamos siguiendo más o menos? Sí. Bueno, entonces ahora para el último, ¿cómo estaba esta cosa? Bueno, aquí termina F. El único que sigue es, ¿cómo se llama? CB', ¿no? Entonces CB' tenía dos opciones aquí, uno para rojo y otro para ¿quién? Para azul. Entonces estas son las dos rojos para CB' y los dos azules. Y los otros dos son las combinaciones que me quedan, ¿no? O sea, porque tengo disponible para los rojos tengo el azul y el verde, y si en la opción que tomé el azul, tengo disponible ¿quién? El rojo y el verde. Entonces estas son todas las opciones que son compatibles con la anterior. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que ver si alguna de estas que son válidas es exactamente igual a con la que empecé. Entonces en este caso resulta que tengo una B' roja, un B' verde y un CB' azul que coincide con el de acá. Entonces esa, digo, bueno, ya encontré cómo colorear a los arcos. Y esa es la solución. ¿Cuál es la complejidad? En cada nodo, ¿cuántos coloreados a lo más probamos? Todos, ¿no? Todas las K factorial. Entonces, tenemos K factorial. ¿Y cuántas veces probamos? N, ¿no? Entonces la complejidad va a ser NK factorial, que es como la queríamos, ¿no? ¿Por qué K factorial? Porque ¿cuántas formas tenemos de asignarle colores aquí a C? En general, 3, y al que sigue, 2, y al que sigue, 1. Que era lo que queríamos, ¿no? O sea, porque nosotros queríamos que la complejidad quedara, pues ya ni modo exponencial, pero en K. Quedó exponencial en K, pero polinomial ¿en quién? En M o N, que es como quedó. Entonces, aun cuando la complejidad sigue siendo exponencial, la parte exponencial depende de valores que crecen pequeño, que crecen lentamente, perdón, y la parte polinomial, o para los valores que crecen rápidamente, su complejidad es polinomial. Entonces, sí, efectivamente, la complejidad es K factorial por N. El algoritmo tiene N fases. En cada una de las fases tenemos que ver cuáles son los coloreados que son consistentes con la fase anterior. Y como tenemos K, como tenemos a lo más K colores, entonces a lo más tenemos que probar K coloreados. Entonces, como nota es que el algoritmo es práctico para valores pequeños de K, que son valores que podemos encontrar en la realidad. Entonces se puede utilizar este algoritmo para asignarles longitud de onda a los diferentes flujos. Lo más padre de esto es que es totalmente independiente del número de arcos, que es lo que puede crecer mucho más rápido, ¿no?
Y bueno, entonces con eso acabamos esta otra unidad. Y entonces, como les decía, ahorita subo tarea. Y el miércoles revisamos preguntas sobre ambas tareas. Y se entregan el lunes, porque ya tenemos el tiempo en sí. ¿Cuándo sería el examen? ¿Cuándo es el último día de clase? Según el calendario. A ver, déjenme ver acá. No de clase, el último día que hay labores. Entonces yo creo que el examen será el lunes, que es la tercera semana de diciembre, ¿no? Sería el lunes 14, lo más probable. 15. O 15, a ver, vamos a ver aquí. Sí, lunes 15. Entonces lo más probable es que el examen sea el lunes 15 y entonces la entrega de proyectos sea el 17, digamos. ¿Entrega de proyectos el 17? ¿Tenemos que mandarle el archivo y solo con eso o tenemos que añadir? No, o sea, en la entrega de proyectos todos tienen que mandarme sus archivos fuentes para que los verifiquen en el sistema de Stanford, que no sean copias. No copias, es bastante bueno, o sea, porque hace un análisis del árbol, quién sabe qué, o sea, si le cambiaron nombres de las variables o le pusieron unos ciclos extras, digamos que el esqueleto se mantiene, entonces el sistema dice, sí, son iguales. Bueno, entonces, es eso, y luego vamos a tener que hacer como que un plan de revisiones, ¿cómo es un schedule? Un horario de revisiones donde cada quien me lleva sus proyectos y luego ahí de todas maneras les pido algunas. Generalmente la revisión consiste en que ahí mismo les pido algunas modificaciones que deben ser sencillas y ya si las hacen ya tienen todos los puntos, si no las hacen tienen pocos menos puntos. Y recuerden, o sea, lo único que no es buena estrategia es la deshonestidad, o sea, cualquier trabajo honesto, aunque no, o sea, que medio jale y todo eso, pero si ustedes lo hicieron, lo conocen, eso vale mucho más puntos que un programita que no sepa ni qué onda, ¿no? O que el sistema de Stanford diga, mira este y este. Entonces es mucho mejor el trabajo honesto, aunque no esté, ¿cómo se llama? Completo o no se vea tan bonito. Cada programa vale un punto, ¿vale? Cada programa vale, los primeros 2 son 10% de la calificación total y ya los demás son un punto extra sobre, digamos, si va de 1 a 10 vale un punto extra. Las tareas eran otro 10, ¿verdad? Las tareas es el otro 10. Sí, o sea, eran 35, 10 de tareas. Sí, por eso, o sea, por eso 35 de exámenes, 10 de tareas, 20 de proyectos. Entonces, digamos, y los proyectos extras sería como un punto extra sobre el final, porque serían otros 10%, digamos. Sí. Pues a ver si se pueden por aquí para irle ganando tiempo al tiempo. Bueno, ya logré. No sé si ya revisé el trabajo. No lo he revisado. Bueno, en cuanto al programa, en la parte del grafo la tuve que tener. En la parte del algoritmo de Dyson también ya puedo contabilizar
Yo puedo